Éfeso, su nombre significa deseable y es nuestra primera parada desde Patmos, situada a unos 100 kilómetros de la isla. Fue la ciudad más importante de la época, capital de la provincia de Asia. Una metrópoli con puerto que la convertía en un centro comercial muy importante. Los marineros podían ver sus luces desde el mar. Según el libro de Hechos, Éfeso era el centro de las artes mágicas. Hechos también nos relata que Pablo pasó allí 3 años y alrededor del año 60, estando preso en Roma, les escribe una carta, la Epístola a los Efesios. Era la ciudad guardiana del hermoso templo de Artemisa o Diana de los Efesios, la madre de los dioses. No es coincidencia que años más tarde la Iglesia Católica, en el concilio del año 431, en Éfeso, nombrara a María como Madre de Dios. Según la tradición, esta fue la casa donde vivieron Juan y María, la Madre de Jesús. El periodo profético histórico que corresponde a Éfeso va desde la muerte de Jesús en el año 31 hasta el año 100, aproximadamente cuando mueren todos los apóstoles. Esta es la era de la pureza apostólica, es la época de la predicación de la iglesia cristiana, es la época de los apóstoles. Es la época en la que Pablo escribe sus epístolas advirtiendo sobre doctrinas erradas. Conocían la palabra de Dios y podían reconocer qué cosas eran de Dios y qué no era de Dios. Es una iglesia viva, donde la memoria aún está fresca. Y también es la época donde se convierten los paganos al cristianismo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Como ya vimos, las 7 estrellas son las 7 iglesias y están en la mano de Jesús. Él las sostiene y las conoce. Esto significa que solamente Él puede brindar una solución eficaz para cada uno de sus problemas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta época se caracteriza por el cansancio de los discípulos, ya que se querían introducir varias herejías dentro de la iglesia. Por ejemplo, el docetismo enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo real de carne y hueso, sino solo una apariencia. Existen varios textos en el Nuevo Testamento donde los discípulos dan testimonio acerca de estas falsas doctrinas que quieren ingresar en la iglesia. Ellos conocían cada una de ellas y podían dar una respuesta bíblica. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Se habla del sufrimiento provocado por las persecuciones judías, pero era tal el fervor que ellos tenían que a donde iban, a los lugares donde ellos visitaban y predicaban el Evangelio, los reconocían con Cristo y los empezaron a llamar cristianos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A medida que los discípulos iban muriendo y las personas que habían tenido contacto con Él, y encima las herejías que estaban entrando en la iglesia, estos primeros cristianos se concentraron en atacar las herejías y en vez de lograr un vínculo de amor. La religión se estaba convirtiendo solamente en argumentos, y esto es lo que se le reprocha a Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Se da el consejo de hacer las primeras obras, o sea, predicar el Evangelio por amor y no para discutir por doctrina. Además, se habla de que puede ser quitado su candelero, es decir, que el hecho de que sea una iglesia de Dios no la absuelve de sus errores futuros. Siempre está la posibilidad de error y de fracaso, porque la iglesia no es Dios. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas interpretaban las enseñanzas de Jesús a través del dualismo gnóstico de su tiempo. ¿Qué es esto? Es decir, que la materia es mala y las ideas, los pensamientos son buenos. Pero
Resulta que llegaron a tal punto de descartar la ley de Dios porque tiene que ver con las obras y de pensar que solamente necesitaban del Espíritu. Como consecuencia, esto los lleva al libertinaje y a la depravación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no es solamente para Éfeso, sino para las 7 iglesias y las insta a oír. Oír se refiere a escuchar y poner en práctica lo aprendido. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Intencionalmente se menciona el acto físico de comer como para contrarrestar las ideas nicolaitas. Pero vamos a la primera parte del versículo, porque dice al que venciere, literalmente al que continúa venciendo. Esta frase se repite a lo largo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis nos está enseñando que una misma profecía puede tener más de un cumplimiento a lo largo del tiempo, porque el mensaje de Éfeso era para ese momento, pero también para todas las iglesias a través del tiempo, incluyéndonos ahora. Un mensaje en el que tenemos que conocer la Biblia y poder presentar defensa de nuestras creencias, pero de ninguna manera sin amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Mateo 22, Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Guardar los primeros 4 mandamientos como consecuencia de mi amor a Dios, una relación vertical, y guardar los otros 6 mandamientos por amor al prójimo, una relación horizontal. ¿Te diste cuenta? El centro de la cruz es el amor. Tal vez debamos preguntarnos si nuestra religión está basada en argumentos o está basada en amor. Vamos a seguir estudiando juntos este maravilloso libro de Apocalipsis que nos lleva a descubrir las promesas de toda la Biblia.